ANAPARA Neuroingeniería del Mindfulness, aplicación de la inteligencia computacional en un análisis de datos de electroencefalografía para la clasificación y reconocimiento de estados mentales relacionados con mente divagante y atención plena. Trabajo llevado a cabo por el ingeniero Leonardo Montes bajo la asesoría del doctor Luis Fernando Castillo para el programa de maestría en ingeniería computacional de la Universidad de Caldas, auspiciado por el Centro de Informática y Biología Computacional de Colombia. Adentrándonos al problema, partimos del hecho de que en la actualidad la depresión es una enfermedad comúnmente mencionada y hecha pública mediante los casos de distintos personajes famosos en la actualidad. La depresión es una enfermedad, un trastorno sufrido por más de 350 millones de personas y cada año, producto de estas patologías, se registran más de 700.000 suicidios y una cifra que aún es más preocupante es el número de intentos por cada finalización exitosa de suicidio. El suicidio es la cuarta causa de muerte en las personas de mediana edad y la depresión y otros trastornos mentales, pues se han determinado que si bien conllevan el suicidio u otras enfermedades, son curables mediante la atención y terapia adecuada. La meditación ha demostrado ser una terapia adecuada para tratar algunos de estos trastornos. Estos estudios son basados en la Organización Mundial de la Salud en reportes realizados en el año 2015 y 2019. Actualmente la inteligencia artificial juega un papel muy importante en la economía con proyecciones por encima de los 65.000 millones de dólares en inversiones tanto públicas como privadas, y por parte del Banco de Silicon Valley se han proyectado que más del 50% de las áreas de innovación en economía están centradas en las ciencias de la vida y la inteligencia artificial. Para dar paso al tema de estudio, partimos de que el cuerpo humano es un mecanismo que constantemente está registrando señales de todo tipo. Por ejemplo, señales musculares registradas mediante la electromiografía o señales cardíacas a través de la electrocardiografía. De la misma manera, es posible medir otras variables como el movimiento de los ojos, la presión arterial, temperatura, respiración, voz, entre otros. Una de las medidas fisiológicas que respecta a el cerebro humano es la electroencefalografía. El cerebro humano se encuentra distribuido por 8 regiones principales que van desde la corteza prefrontal hasta el córtex visual, pasando por las secciones temporal, central y occipital. Producto de ello, se genera la excitación en las neuronas que puede ser medible mediante el potencial eléctrico expresado a través del cráneo. Para realizar la medición de señales cerebrales se utilizan señales metabólicas o señales eléctricas y magnéticas, las primeras calculables a través de imágenes volumétricas y las segundas mediante señales multicanal, generalmente disponibles mediante archivos de texto plano. Podemos obtener señales de electroencefalografía, de electrodos intracorticales o de magnetoencefalografía. Esta medición viene dada por el Sistema Internacional de Posicionamiento 10-20, ubicado en las 5 regiones principales del cerebro, con 4 secciones de corte y de 20% y 2 restantes del 10%. Y la magnitud eléctrica se ve expresada en términos del espectro de frecuencia en ondas beta, alfa, teta y delta. Las ondas delta siendo las de más baja frecuencia entre 0.5 y 4 Hz, las teta entre 4 y 8 Hz, las alfa entre 8 y 13 Hz y las beta entre 13 y 30, que abarcan principalmente todas las magnitudes del espectro de frecuencia presentados en el cerebro. A este fenómeno se le debe tener en cuenta que presenta ciertas restricciones. Vienen dadas 4 restricciones. El primero es la no linealidad del cerebro, dado precisamente porque el cerebro es un sistema complejo, no determinístico, estocástico y no lineal que genera señales. Presenta baja relación a ruido, dadas las capas intermedias entre el cerebro y los medios de medición. Es no estacionario, ya que las señales cambian en el tiempo y es propenso a presentar una distribución gaussiana
y además susceptible a artefactos como el parpadeo de los ojos, la actividad muscular, la respiración, entre otros. Para entrarnos en el concepto principal, tenemos que la mente divagante es un fenómeno que se presenta cuando estamos concentrados en una tarea y sin premeditarlo tenemos la sensación de cambiar a otra tarea o con temas no relacionados con lo que se está llevando a cabo. La literatura científica ha discutido y explorado ampliamente, tanto en términos neurocientíficos como fisiológicos, este fenómeno, el cual se ve expresado a través de unas regiones del cerebro que se encuentran más activas cuando se genera este pensamiento de mente divagante llamado Default Network. El Default Network ha sido ampliamente tipificado a través de imagenología médica mediante resonancia magnética funcional y de la misma manera a nivel del espectro de frecuencia, con lo cual podemos encontrar estudios bastante seminales respecto a la ubicación geográfica a nivel craneal y a nivel de distribución de la frecuencia del Default Network. De la misma manera, se presenta la meditación, generalmente con raíces en la creencia budista, sobre las cuales se busca la concentración en un solo objeto o bien en el momento presente. Este tipo de meditación implementa distintas nociones o ejercicios mentales. También ha sido ampliamente estudiada a través de la neurociencia y la psicología y la medicina. También ha sido ampliamente tipificada en términos electrofisiológicos, presente mayoritariamente en el espectro alfa y teta, que va de los 4 a los 11 Hz, y de manera regional ubicada principalmente sobre la zona prefrontal, sobre el córtex cingulado anterior y la región prefrontal y el córtex mediano prefrontal. Esta investigación viene dada por tres factores principales. El primero, que es que algunos desórdenes mentales ya vienen previamente tipificados por la ciencia a través de los pensamientos divagantes, que la mente divagante ya ha expresado la neurociencia, está caracterizada mediante el Default Network y que la meditación mindfulness regula el estado del Default Network, lo que nos conlleva al problema de investigación de cómo utilizar aprendizaje automático para caracterizar estados mentales relacionados con mente divagante y meditación basados en muestras de electroencefalografía. La investigación se sustenta bajo el objetivo principal de diseñar un modelo e implementar un prototipo computacional para la detección de estado de mente divagante que contribuya en el aprendizaje autónomo de la meditación. Este objetivo general se encuentra soportado bajo 4 objetivos específicos que de manera concordante al proceso de aprendizaje automático se clasifican en la adquisición de los datos, mediante la proyección de experimentos, en este caso se establecen unos mediante la literatura, el segundo, evaluar las técnicas de procesamiento de neuroseñales para la tipificación del Default Network, el tercero, aplicar las técnicas de análisis de datos, de clasificación y aprendizaje automático que caractericen mente divagante, y por último, validar el prototipo mediante pruebas que se lleven a cabo. Este proceso está sustentado mediante un flujo de 5 fases, pasando por una fase de adquisición, mediante la cual se plantea el experimento, exploración y descripción de la señal, posterior identificación, a lo que le sigue la implementación de un modelo de clasificación basado en neuroseñales y extracción de características, para finalizar con una capa de aprendizaje automático y una fase de evaluación de rendimiento mediante validación estadística. La metodología en el primer objetivo se centra en la adquisición de los datos, la cual se realiza mediante un experimento reciente publicado en la revista científica europea de neurociencia, el cual utiliza a 25 sujetos durante un periodo aleatorio de 20 a 60 segundos a través de la activación de una campana
para registrar meditación o mente divagante. A través del sonido de la campana se realiza un cuestionario de 3 preguntas en la cual se pregunta si la persona se encontraba meditando o divagando, se le pregunta acerca del porcentaje de certeza de su respuesta y un test psicológico acerca del nivel de excitación, lo que nos permite obtener unos segmentos de los últimos 5 segundos de registro del EEG que conllevan caracterización de mente divagante o meditación. Para esta captura se utilizó un dispositivo EEG con 22 canales. También nos permitió tipificar que la presencia de mente divagante se encuentra en el espectro de las ondas alfa y teta de los 4 a los 11 Hz, y gracias a esto fue posible realizar filtros adicionales. Algunos experimentos fueron planteados de manera preliminar basado en los experimentos de papers seminales del Default Network, que en este caso buscaban establecer los datos de electroencefalografía para realizar el posterior análisis. En este caso se obtuvieron algunos datos mediante un dispositivo Emotive Epoch que cuenta con 14 canales y un experimento enfocado en evocar pensamientos divagantes y realizar registro de meditación concentrado en la respiración durante 5 minutos. Seguido de esto, seguimos con la fase de análisis de la señal, dada por una fase inicial de exploración y descripción, la cual aplica una capa de procesamiento de señales basada en 3 etapas. La primera etapa busca mejorar la señal ruido, la relación señal-ruido, mediante un filtro CAR, que básicamente es un promedio de los electrodos adyacentes. Esta es la aplicación del código y la formulación matemática. Posteriormente se filtra un filtro Butterflow de cuarto orden, realizando frecuencias de corte entre 1 y 40 Hz para devolver los coeficientes del filtro. Aquí podemos ver cómo aplicamos el algoritmo al data frame obtenido. Y por último, se considera la remoción del espacio de artefactos como una técnica que, basada en el estado de reposo, aplica un análisis de estadístico, la cual inicialmente se consideró para ver si incidía favorablemente o desfavorablemente en el desempeño. Esta técnica está basada en geometría euclidiana mediante la implementación de una librería de procesamiento de señales. Estas son las 3 fases que se utilizaron para aplicar a todo el data frame antes de realizar la segmentación, que es el paso siguiente, en el cual realizamos un etiquetado de las épocas entre mente divagante y breath focus. Para esto obtuvimos 22 variables, 21 variables numéricas y una variable categórica que cuentan con las variables del sonido de la campana o la época que marca el sonido de la campana, un código para respuesta a la respiración, otra para mente divagante y las respuestas a los 2 tests realizados de certeza y calma o excitación. Aquí podemos ver un gráfico de cajas con la distribución de cada uno de los canales dentro del espectro de frecuencia y además un gráfico implementado en Bokeh que nos permite visualizar de una manera mucho más sencilla cómo se da la respuesta de mente divagante o meditación en función del sonido de la campana. Esto nos permitió descomponer el data frame en 4 listas. Una que es el segmento de tiempo en el cual se genera el sonido de la campana, otro con la respuesta, otro con el porcentaje de certeza y otro con el de excitación. De manera tabular pasamos esta información a una tabla y esto seguidamente le aplicamos una segmentación al data frame para que nos capture únicamente los últimos 5 segundos de procesamiento en los 22 electrodos. Este es un video en el cual podemos observar
el etiquetado de cada uno de las respuestas en función del tiempo, utilizando un visualizador de secuencias, en este caso EDF Browser. Seguidamente aplicamos la fase del modelo de clasificación, que comienza por aplicar a los segmentos de 5 segundos un filtro de paso banda entre los 4 y 14 Hz, lo cual permite realizar un filtro basado en la revisión de la literatura. En este caso se utiliza una función basada en scikit-learn con funciones de transformación y ajuste para poder aplicarlo al pipeline, y seguido de esto un filtro espacial supervisado que cuenta con la aplicación de dos algoritmos, CSV y XDown. El propósito del filtro espacial es reducir el efecto de desenfoque espacial de la señal sin procesar. El desenfoque espacial se produce como un efecto de la distancia entre el sensor y las fuentes de las señales del cerebro debido a la falta de homogeneidad entre los tejidos y las áreas del cerebro. El CSP aplica filtros sin varianza logarítmica, va a través de matrices de covarianza. Esta es la aplicación basada en geometría riemanniana, y XDown está diseñado para mejorar la relación señal a ruido. De la misma manera, utiliza matrices de covarianza mediante geometría de Riemann para realizar el procesamiento. La fase de extracción de características utiliza tres aspectos o tres funciones de extracción: primero espacio tangente, varianza logarítmica y 6 implementaciones basadas en PDG. La extracción de características es un método de procesamiento de señales que permite reducir la subjetividad de las medidas. Los métodos de extracción de características permiten imitar ciertas verificaciones manuales, pero de la misma manera están hechos para extraer patrones que no se encuentran detectables fácilmente de manera manual. La primera es la proyección del espacio tangente, que es útil para convertir matrices de covarianza en proyección de vectores euclidianos mientras se conserva la estructura interna de la variedad. Se puede aplicar procesamiento estándar basado en vectores. Esta técnica se utiliza para calcular la matriz vectorizada promedio de una señal IG. El procedimiento consiste básicamente en tomar la señal y obtener la matriz de covarianza, que se procesa en el espacio tangente de la matriz de covarianza promedio de los datos de entrenamiento independientemente de la clase. En la parte derecha tenemos la especificación matemática acompañado de una gráfica de la proyección sobre el espacio tangente y cómo se utiliza el algoritmo para proyección sobre el vector. Seguido de esto se aplica varianza logarítmica, que no es más que una aplicación de la función matemática de varianza logarítmica. Y además se utilizan 6 características basadas en PDG, que es una librería de neurociencia computacional para la extracción de características con sus correspondientes formulaciones matemáticas. Se utiliza el exponente de Horst, el análisis de fluctuación de desviación de tendencia, la expansión fractal de Iguchi, la entropía de desviación de descomposición de valores, la entropía aproximada y la entropía de permutación. Seguido de esto, procedemos con la fase de clasificación, que está basada en 4 algoritmos principales, los cuales buscan de alguna manera, basado en la revisión de la literatura y en los algoritmos más utilizados para análisis de señales EEG, tipificar mente divagante. Recuerden que el aprendizaje automático se define formalmente como un programa de computadora aprende de la experiencia E con respecto a alguna tarea T y alguna medida de desempeño. Si su desempeño en T medido por P mejora la experiencia E. Esto, en términos más textuales, básicamente es la aplicación o básicamente poder adoptar o dotar a un algoritmo de la capacidad de distinguir ciertos patrones sin ser explícitamente programados, sino bien utilizando datos de entrenamiento. Para en este caso el aprendizaje supervisado está basado en 4 clases principales, y la aplicación de esta investigación se encuentra basada en scikit-learn.
El primer algoritmo, análisis discriminante lineal, es un clasificador clásico, es atractivo porque ofrece soluciones de forma cerrada, se pueden calcular fácilmente, es multiclase, en este caso muy útil para tipificar mente divagante y meditación, y no tiene hiperparámetros para ajustar, es decir, es muy sencillo. Puede derivarse de modelos probabilísticos, como en este caso el modelo de Bayes. Aquí lo vemos acompañado de su formulación matemática. Y aquí, cómo se aplica dentro del primer pipeline con los pasos anteriormente descritos de procesamiento de señales. La regresión logística es un modelo lineal de clasificación más que de regresión. La regresión logística eh, utilizan las probabilidades, las cuales describen los posibles resultados de una prueba simple con una función logística. Básicamente lo que se hace es aplicar la función matemática y de esta misma manera se aplica al pipeline utilizando los hiperparámetros por defecto. La cuarta función está basada en redes neuronales, es un perceptrón multicapa, que es una técnica de aprendizaje automático que básicamente pues aprende de los datos, dado un set de características. A mano derecha podemos ver más o menos un esquema de una red neuronal tipo perceptrón, y abajo su formulación matemática dada con la función de pérdida de la entropía cruzada. También se utilizó mediante los hiperparámetros por defecto en uno de los pipelines añadidos al flujo de procesamiento de señales descrito. Y por último, las máquinas de soporte vectorial, que son utilizadas para la clasificación de valores atípicos y las más célebres para lo que consiste la clasificación de señales basadas en EEG. Es muy efectiva en espacios de gran dimensión cuando tenemos muchos registros, como es el caso de la electroencefalografía. Es bastante eficiente en memoria y dispone de varias funciones de kernel. Pues para este caso utilizamos una función de kernel lineal, que es básicamente como seguirnos a una de las aplicaciones más básicas. De seguido a esto, seguimos con la fase de evaluación de rendimiento. La fase de evaluación de rendimiento se centra en realizar un análisis estadístico de los datos con el fin de realizar una partición entre datos de entrenamiento y datos de prueba, y poder realizar o determinar una certeza acerca de la predicción que se está realizando con el modelo. Es bastante utilizado, pues, como ya sabemos, en inteligencia artificial, y para este caso utilizaremos un modelo de validación cruzada de K repeticiones. Eh, la validación cruzada es una medida que permite evaluar el desempeño, en este caso mediante una variable llamada el F-score. Y es una determinación de un valor único ponderado de las medidas de precisión y exhaustividad que vienen dadas en función de los verdaderos positivos y los falsos negativos. El F1 score es una medida armónica de precisión y exhaustividad, dado el puntaje más genérico, aplica para pesos adicionales, valorando uno de precisión o de exhaustividad más que el otro. Es decir, que básicamente realiza una ponderación del valor de puntuación. Las pruebas no paramétricas simples básicamente lo que buscan es, mediante pruebas de Ragnos del signo Wisconsin, comparar dos clasificadores, y la prueba Prisma con pruebas post hoc. Y por último, aplicamos diagramas críticos de frecuencia utilizando pruebas de precisión, sensibilidad y especificidad para validar la significancia estadística a través de pruebas de permutación validadas mediante un diagrama de diferencia crítica. La evaluación de rendimiento, dado la naturaleza desbalanceada de los datos, se dio en función del F1 score, en función de los 4 algoritmos de aprendizaje automático, teniendo en cuenta cuatro técnicas de extracción de características, que fueron espacio tangente, varianza logarítmica, información de Fisher y dimetro fractal petrosiana, y se privilegió utilizar dos espectros de frecuencia, que fueron
todas las ondas de frecuencia del EEG entre 1 y 40 Hz y el espectro de frecuencia de interés entre 4 a 14 Hz para las ondas alfa y teta. Se realizó un estudio entre sujetos, es decir, validando cada sujeto de manera individual, y posteriormente se consolidaron todos los datasets como uno solo, realizando dos configuraciones. La primera, los 22 electrodos, y la segunda, los 8 electrodos frontales, que es donde la literatura viene a tipificado regionalmente la presencia de mente divagante y meditación con mayor preponderancia. Los estudios entre sujetos básicamente demuestran un evidente desbalanceo de los datos, mostrando en algunos casos épocas con mayor presencia de mente divagante, otras con mayor frecuencia de meditación. Esto nos permitió establecer que más allá de la medida de precisión podíamos utilizar un esquema de validación cruzado estratificado de 10 divisiones repetido 3 veces. Aquí podemos observar en esta ilustración el cálculo de la desviación estándar para las desviaciones de cada uno de los paretos clasificador característica. Esto viene dado por la frecuencia, tanto en la distribución de canales como en el espectro de frecuencia del 1 a 40 Hz para todo el espectro del cerebro y 4 a 14 para mente divagante. Esto nos permite observar en cierta medida, primero, que las máquinas de soporte vectorial generan relativamente un buen desempeño, como ya lo acreditaba la literatura, para ambas configuraciones, igualmente que una de las técnicas que genera mejor rendimiento para extracción de características es el espacio tangente. Aquí son presentados los diagramas de diferencia crítica, donde podemos observar la diferencia estadística entre cada uno de los porcentajes de rendimiento de las técnicas utilizadas, y de esta misma manera podemos identificar que el espacio tangente y la varianza logarítmica son las que mejor se desempeñan en las 4 configuraciones. Seguido de esto, aplicamos el estudio intrasujetos, en el cual realizamos una consolidación de los 24 sujetos, dándonos un resultado de 532 épocas de meditación y 428 de mente divagante. De la misma manera, podemos observar que en ambas configuraciones se privilegia el uso de la técnica de extracción de características espacio tangente, y de la misma manera podemos observar que las técnicas de máquinas de soporte vectorial y perceptrón multicapa generan el mejor rendimiento. En las gráficas de arriba se trabajó con todos los canales disponibles, y en las de abajo únicamente con los canales frontales. Las diferencias promedios en desempeño para estos pares son estadísticamente significativas. Esta fue como la última pregunta. Para esto básicamente realizamos un análisis de varianzas utilizando una prueba no paramétrica tipo Clos-Cal-Wallis, y dicha prueba arroja los siguientes resultados dados en función de el p-valor entre las 4 configuraciones de 21 y 7 canales y los 2 espectros de frecuencia. Aquí podemos observar los mapas post-hoc para la evaluación de diferencia estadística significativa entre los valores de desempeño de cada uno de los modelos característica que superaron el umbral del 0.5 en el F1 score, es decir, superaron el umbral de certeza. Aquí podemos de la misma manera observar que para la configuración de los 22 canales fueron regresión lineal, regresión logística y perceptrón multicapa con espacio tangente las que generaron mejor rendimiento, y en la parte de abajo pues podemos observar que los más oscuros fueron los que generaron menor significancia estadística.
por lo cual menor diferencia estadística significativa, por lo cual podemos observar pues que en la distribución de 7 canales es menor. Para finalizar con las conclusiones, tenemos que, pues para la conclusión general, que era diseñar el modelo, implementar el prototipo computacional para la detección de mente divagante basado en aprendizaje automático. Ya se habían realizado algunas aproximaciones, algunas se centran en análisis puro de señales EEG, pasando por análisis estadísticos hasta una mezcla de los tres. Eh, Aquí pues particularmente utilizamos la fase de procesamiento de señales previo a la fase de entrenamiento y de clasificación. Estos algoritmos se proponen inicialmente de manera offline, sin embargo, dado su rendimiento, podrían tener un uso potencial para realizar mecanismos online. Respecto al repositorio de los datos, si bien se pudieron proyectar algunos experimentos en los cuales se realizó la captura de datos, se radica que es necesario, además del alcance de la ingeniería, poder plantear estos experimentos tanto en términos del análisis experimental, términos médicos, términos psicológicos y dada la suficiente robustez pues que un proceso científico requiere. En la actualidad hay repositorios como OSF, pues que están avalados por Stanford o OpenNeura, que es una iniciativa pues oficial de la comunidad científica en términos neurocientíficos, que ponen a disposición estos datos de manera fácilmente reproducible. Respecto a las técnicas de análisis de señales, pues recuerden que las señales se caracterizan por ser estocásticas, no determinísticas, propensas a ruido y no estacionarias, por lo cual es necesario aplicar técnicas robustas como las basadas en geometrías de Riemann, como el espacio tangente. A la luz de este hecho, la caracterización espectral con técnicas como ya las mencionadas ha demostrado tener un desempeño estadístico sobresaliente en comparación con las otras técnicas de procesamiento. Dada la estructura del algoritmo, podría ser utilizada en técnicas con neurofeedback. El tercer objetivo está basado en las técnicas de análisis de datos basados en aprendizaje automático, a partir de los cuales pues se ejecutaron 4 pipelines. Se concluye que las metodologías computacionales que podrían ofrecer un mejor rendimiento con la clasificación de mente divagante contra meditación son regresión lineal y espacio tangente y máquinas de soporte vectorial contra espacio tangente. La última técnica, pues máquinas de soporte vectorial, corrobora lo que ya se ha mostrado en la literatura de análisis de mente divagante en los últimos años. Y por último, el prototipo se valida mediante pruebas estadísticas, ya que los datos tienden a ser desbalanceados. Se utiliza validación cruzada repetida estratificada y evaluación del desempeño basado en F1 Score para las pruebas tanto intra como intersujeto. Se proyecta que esta evidencia estadística cuenta con un mejor criterio discriminante que las técnicas tradicionales que generalmente se basan en precisión y en cálculo de la desviación estándar, como ya lo he mencionado en algún momento de la literatura. Y es importante también destacar pues que la validación estadística que utilizó la fuente de datos no solamente se basó en el rendimiento de en el rendimiento estadístico de los algoritmos, sino en el cuestionario de confianza y excitación. Eh, con esto pues finalizo mi presentación y agradezco esta investigación en auspicio del Centro de Informática y Biología Computacional de Colombia en el marco del proyecto Caldas Bioregión de la Gobernación de Caldas a través del programa Talento Bioinnovador para Caldas y la maestría en Ingeniería Computacional de la Universidad de Caldas. Muchas gracias.